Romanos capítulo 8, vamos a leer versículo 1 al 8. Leo en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Qué pasaje tan profundo. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por Jesucristo, quien tomó forma de hombre, quien se hizo hombre y llevó sobre sí la condenación. Y hoy podemos decir con libertad y gratitud en el corazón, no hay condenación para los que están en Cristo. Ruego, Señor, que al exponer esta palabra, nuestros corazones sean confortados, alentados, desafiados. Y si hay alguien aquí que aún no ha nacido de nuevo, que tú obre en su corazón y le dé nueva vida, Señor. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay momentos en la vida en los que uno siente una tensión profunda en el alma. Sabemos lo que es correcto, lo vemos claramente en la palabra de Dios, incluso lo deseamos sinceramente y aún así fallamos. Nos proponemos cambiar. Decimos, esta vez sí voy a tener paciencia. O esta vez sí voy a dominar mi lengua. Esta vez sí voy a vencer el pecado. Pero en el momento de la prueba reaccionamos igual que antes y después viene una mezcla de frustración, culpa y vergüenza porque otra vez volví a caer en aquello que me había propuesto no hacerlo. Oramos, leemos la Biblia, buscamos hacer lo correcto, pero dentro de nosotros hay como una fuerza contraria, una resistencia interna que nos arrastra en la dirección opuesta a la que realmente queremos ir. Y entonces comenzamos a preguntarnos, ¿por qué sigo luchando con lo mismo? ¿Será que algo está mal en mí? ¿Será que realmente estoy creciendo o simplemente estoy dando vuelta en el mismo lugar? Y algo que hace esta lucha más difícil es que no siempre es visible para otros. Desde afuera puede parecer que todo está bien, pero por dentro hay una batalla constante, una batalla entre lo que amamos y lo que todavía nos atrae, entre lo que queremos ser y lo que aún somos en muchos aspectos. Y yo creo que esa es la realidad de muchos creyentes sinceros. No una falta de deseo por Dios,
sino una lucha real con el pecado. No una indiferencia espiritual, sino un conflicto interno que cansa, que desgasta y que a veces hasta desanima. Pero déjeme decirle que eso no es algo nuevo. El apóstol Pablo describe esa misma experiencia al final del capítulo 7 de la epístola a los Romanos. Él habla de ese conflicto desgarrador de el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y esta lucha entre lo que uno reconoce como bueno y la realidad del pecado todavía mora en nosotros. Y la parte cumbre del capítulo 7 es casi un grito de desesperación. Miserable de mí, grita Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo creo que en algún momento quizás usted se ha visto ahí también. Pero esta pregunta no queda suspendida en el aire por mucho tiempo. Porque al comenzar el capítulo 8, donde acabamos de leer, Pablo no nos deja en la lucha, sino que nos lleva a la respuesta gloriosa del Evangelio. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es como pasar de una noche oscura a un amanecer brillante lleno de luz. Y en muchos sentidos, ese paso de Romanos 7 a Romanos 8 conecta con lo que hemos venido viendo en la serie que hemos titulado El fruto del Espíritu, la vida visible del discípulo de Cristo. Ya hemos afirmado que el fruto es la evidencia inevitable de una vida que camina diariamente como discípulo de Cristo. Y en las predicaciones anteriores se ha ido construyendo el fundamento de esto. Pero aquí surge una pregunta clave. Si el Espíritu es quien produce el fruto, ¿cómo se ve en la práctica una vida que realmente está caminando en el Espíritu? Y es precisamente aquí donde este pasaje introduce una realidad que atraviesa toda la vida cristiana. Hay dos esferas, dos maneras de existir, dos dominios completamente opuestos. Lo que muchos teólogos llaman la antítesis, la carne y el espíritu, la muerte y la vida, la enemistad contra Dios y la paz con Dios. Y esta antítesis no es simplemente una idea abstracta, es la diferencia de estar en Adán o estar en Cristo, entre vivir según la carne o vivir según el espíritu. No es solo una lucha interna, es una realidad espiritual que define quiénes somos y cómo vivimos. Por eso, yo creo que este pasaje no solo nos da consuelo, también nos trae claridad. Nos muestra que el Evangelio no solo responde a nuestra culpa, sino que también transforma nuestra identidad y nuestra manera de vivir. Entonces, la pregunta que surge es: ¿qué significa realmente vivir como alguien que ya no está bajo condenación? ¿Cómo se ve una vida gobernada por el Espíritu? Y ese es el propósito de esta prédica. Entender qué implica caminar por el Espíritu y vivir conforme a nuestra identidad en Cristo. Y en el pasaje que leímos lo vamos a ver en tres movimientos claros. Primero, vamos a ver la gloriosa realidad de que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En segundo lugar, veremos que
la poderosa obra de Dios es la que nos ha liberado por medio de su Espíritu. Y en tercer lugar, veremos la evidencia visible de esa nueva vida, una manera completamente distinta de pensar y de vivir. Así que con esto en mente, veamos cómo es que por el Evangelio no solo somos perdonados, sino también cómo somos transformados. Y yendo a nuestro primer punto, veamos esta declaración gloriosa. No hay condenación. Versículo 1. Cuando Pablo dice, por tanto, o como dice la Reina Valera, ahora pues, no está comenzando una idea nueva, está conectando con todo lo que acaba de decir en el capítulo 7. Ese por tanto viene después de la lucha intensa que él acaba de describir, después de ese clamor honesto y desesperado cuando él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es como si Pablo dijera, a la luz de esa lucha real, a la luz de ese conflicto que todavía ustedes experimentan, hay una verdad que no pueden perder de vista. Ya no hay condenación. Hay lucha, pero no hay condenación. Y esa es la seguridad que debe tener todo creyente. Es importante que entendamos esto bien. Pablo no está hablando de emociones o de que a veces te sientes menos culpables. Está hablando de algo mucho más profundo. Es un veredicto legal delante de Dios. La palabra condenación pertenece al lenguaje de un tribunal. Es la sentencia de un juez. Es el momento en que se declara culpable a alguien y se dicta su castigo. Pero aquí Pablo dice algo profundo, algo glorioso, algo que nos mantiene fuerte, y es saber que el juez dijo, no hay condenación. No hay. ¿Para quién? Note que no dice, no hay menos condenación. No dice, vamos a reducir la pena, vamos a darle un poquito menos de condenación de la que merece. Ni siquiera es como, vamos a darle una segunda oportunidad porque él ha sido tan bueno. Está diciendo que no hay ninguna, absolutamente ninguna, completo, definitivo. Eso significa que no hay sentencia pendiente sobre tu vida. No hay castigo que todavía tengas que pagar. No hay una deuda espiritual que Dios esté esperando cobrarte más adelante. No lo hay. Ha sido saldo, ha sido pagado. Ahora, la pregunta aquí es, ¿para quién es esta promesa? Pablo no dice que es para todo el mundo, es muy específico. El versículo dice, para los que están en Cristo Jesús. Y ahí está toda la diferencia. No dice para los que se portan bien. No dice para los que han mejorado mucho. Ni siquiera dice para los que intenten con sinceridad ganarse el favor de Dios. Dice claramente que es para los que están en Cristo. ¿Y qué significa esto? Estar en Cristo significa que tú has sido unido a Él por la fe. Que su muerte cuenta como tu muerte, que el castigo que tú merecías y que yo merecía cayó sobre Él, y que ahora la justicia de Cristo es acreditada en la cuenta de todo aquel que cree en Él. ¿No es esto una gloriosa esperanza para usted? No hay condenación, no porque no haya culpa.
no porque no haya pecado, sino porque alguien pagó el precio. Ya Dios no te mira por tus propios méritos, te mira en su Hijo. Y cuando te ve en Cristo, no ve condenación, porque ya no hay condenación para Cristo. Ya Él venció, ya Él pagó. Así que no hay condenación para ti, porque no hay condenación para Cristo. Y la justicia de Cristo ya fue puesta a tu favor si ya naciste de nuevo. Ahora, alguien pudiera decir, pero yo sigo fallando. Yo sigo luchando con el pecado. Todos aquí lo seguimos haciendo. Eso es una realidad de cada creyente. Pero la respuesta de este texto es clara. La lucha es real, pero no hay condenación. Las dos cosas son verdad. Son afirmativas. Tu posición delante de Dios no cambia cada vez que tú fallas. Si tú estás en Cristo, tu peor día no te pone bajo condenación y tu mejor día no te hace más acepto delante de Dios. Tu aceptación no está anclada en tu desempeño, está anclada en Cristo. Y eso es importante que lo entendamos. No tiene que subir Santo Cerro de rodillas para recibir el perdón de Dios. Tú eres perdonado en Cristo. Y aún en ese día donde tú sientas que eres lo peor, que has fallado, que pecaste y es verdad que lo hiciste, Él dice, ven y confiesa tu pecado. Pero no hay condenación. Tú has sido perdonado en Cristo. Pero tampoco pienses que el día en que tú sientas que has pecado menos, te ganaste más del favor de Dios. Tu posición no cambia, porque no depende de ti, es en Cristo Jesús. Y es importante tener cuidado aquí, porque es que surgen errores al no entender correctamente esto. Por ejemplo, puede surgir una falsa seguridad. ¿Cómo así? Bueno, es tomar esta verdad y decir, bueno, ya no hay condenación, así que no importa cómo yo viva. Pero ¿sabes qué? Vivir sin ninguna evidencia de transformación, sin ninguna lucha real con el pecado, sin ningún deseo por las cosas de Dios, no refleja que tú has nacido de nuevo. Pablo no está hablando aquí de cualquiera, está hablando de los que están en Cristo Jesús. Y el que está en Cristo Jesús es una persona que ya ha nacido de nuevo. Pero otro error que surge y quizás más común en muchos creyentes sinceros es vivir bajo una condenación que ya no existe. Es seguir cargando culpa, vergüenza, autoacusación. Es hablarse a uno mismo como si Dios todavía estuviera enojado, como si todavía hubiese una sentencia pendiente. Déjame preguntarte, cuando tú pecas, ¿qué te dices a ti mismo? ¿Te dices, Dios está decepcionado de mí otra vez? ¿No sirvo? ¿Siempre caigo en lo mismo? ¿O recuerdas esta verdad de que ya no hay condenación para ti? Cuando usted era niño y se portaba mal y sabía que lo iban a castigar, ¿qué usted hacía? Trataba de esconderse, trataba de andar así que ni lo miraran, porque usted sabía que había una condenación, venía un castigo. Y todavía esa es la sensación cuando fallamos. Andamos como si quisiéramos escondernos de Dios, como si Dios fuera a castigarnos en lugar de correr a Él y recibir el perdón que ya tenemos en Cristo. Nosotros no estamos llamados a ignorar el pecado.
pero tampoco estamos llamados a vivir condenados por el pecado. Es importante entender esto, porque si no lo haces, vas a intentar vivir la vida cristiana desde la culpa en lugar de vivirla desde la gracia. Así que la pregunta natural es, ¿cómo es posible que esto sea verdad? ¿Cómo puede Dios decir que no hay ninguna condenación sobre pecadores como tú y como yo? Y Pablo no deja duda en esto, porque ahora nos va a mostrar la obra poderosa de Dios que hace posible esto. Con esto vamos al segundo punto, la obra liberadora del Espíritu, versículos 2 al 4. Este pasaje no solo declara que no hay condenación, ahora nos explica por qué no hay condenación. Que alguien pudiera pensar, ¿cómo puede un Dios justo decir que no hay condenación? ¿Cómo puede simplemente declarar ninguna condenación sobre personas que todavía luchan con el pecado? Y la respuesta es esta: Dios no ha ignorado tu pecado. Él ha actuado poderosamente para resolverlo. Mira cómo lo dice el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo introduce aquí dos leyes, dos principios, dos poderes en operación. Por un lado, la ley del pecado y de la muerte. Ese principio que te esclaviza, te arrastra, que produce muerte espiritual. Eso que él estaba experimentando precisamente en Romanos 7, querer hacer el bien, pero sentirse atrapado en otra ley que lo llevaba en dirección contraria. Pero ahora Pablo dice que hay otra ley, otro poder superior, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso en palabras simples? Significa que así como antes había una fuerza dentro de ti, o lo que te dominaba era el pecado, la carne, ahora hay una nueva fuerza, un nuevo gobierno en ti que te lleva hacia la vida. Antes el pecado tenía la ventaja. Era como una corriente que te arrastraba y aunque quisiera nadar en contra, terminaba cediendo. Pero ahora en Cristo el Espíritu Santo ha entrado en tu vida y Él no es cualquier cosa, no es una ayuda débil. Tú tienes el mismo poder de Dios obrando en ti. Es como esa fuerza de gravedad que te ala hacia abajo y viene algo más poderoso y te lleva, te sube. La fuerza de gravedad sigue ahí, pero lo que te está alando es mucho más poderoso. El pecado sigue actuando en nuestra naturaleza, pero el poder de Dios obrando en nosotros es mucho mayor. Mis hermanos, ese es el punto. No es que tú te liberaste a ti mismo, es que tú fuiste libertado. Dios intervino, el Espíritu actuó, te sacó de esa esclavitud. No es simplemente que ahora tienes mejores intenciones, es que ahora tú has sido trasladado de un dominio a otro. Ya no estás bajo el poder del pecado como antes, ya no estás bajo el mismo régimen. Pero Pablo no se queda ahí. Él va más profundo. En el versículo 3 dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, ¿quién lo hizo? Dios lo hizo.
Y eso es clave. La ley de Dios es buena, es santa, es perfecta, pero tenía una limitación. No podía cambiarte. El problema no es que la ley era mala. No podía liberarte del pecado. ¿Por qué? Porque hay un problema en la ley. No, el problema no es la ley, sino porque hay un problema en nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra carne. La ley podía decirte qué hacer, pero no podía darte el poder para hacerlo. Imagínense que a usted le digan, mira, para tú salir del problema que tú tienes, tú lo resuelves con $1,000,000. Sí, pero eso yo lo sé hace mucho. El problema es que no tengo el millón. Si no me lo das, no puedo resolver. La ley podía decirte el problema, te podía indicar el camino, pero no podía darte el poder para librarte. Así que la ley no pudo hacer lo que Dios sí hizo. ¿Y cómo lo hizo? Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne. Y ese es el corazón del Evangelio. Dios no bajó el estándar. Él no ignoró el pecado, no se hizo de la vista gorda. Él envió a su Hijo. Jesucristo vino en carne, vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir, murió la muerte que tú y yo merecíamos. Y en esa cruz Dios no condenó al pecador que está en Cristo, condenó el pecado en Cristo. Para que tú y yo podamos decir hoy, no hay condenación. El pecado fue juzgado, la justicia fue satisfecha, la condenación cayó, pero no sobre ti, sino sobre Cristo. Por eso ahora puede decir ninguna condenación. Pero Pablo no termina ahí. Porque el Evangelio no se trata solo de perdón, también incluye transformación. Mire lo que dice el versículo 4. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Puede usted ver el propósito ahí? Dios no solo te liberó de la culpa del pecado, te liberó para una nueva manera de vivir. Ahora, por el Espíritu, lo que antes era imposible comienza a hacerse realidad. No perfectamente, no sin lucha, pero sí de manera real. Ya no vives bajo el dominio de la carne. Ahora hay una nueva dirección, una nueva inclinación, una nueva capacidad en tu vida. En pocas palabras, el Evangelio no solo cambia tu destino eterno, cambia tu vida aquí, ahora. Esa transformación no es cuando llegue la glorificación, ya está siendo transformado por el poder del Espíritu en ti. Y eso nos lleva a la tercera parte. Dos maneras de vivir, versículos 5 al 8. Si todo lo que acabo de decir es verdad, es decir, si no hay condenación para los que están en Cristo, si Dios ha actuado poderosamente para liberarte por medio de su Espíritu, cosa que ya hizo, entonces esto no puede quedarse solo en una verdad teológica que afirmas con la mente. Eso tiene que hacerse visible en tu vida, en tu manera de andar. Y de eso es que tratan los versículos 5 al 8. Aquí se nos muestra una realidad doctrinal fundamental que mencioné en la introducción. Hay dos esferas de existencia, dos dominios espirituales mutuamente excluyentes. No hay
un punto intermedio. O estás en la carne o estás en el Espíritu. O tienes a Cristo o no lo tienes. O has nacido de nuevo o no has nacido de nuevo. No hay medio cristiano. No lo hay. La obra que Cristo hace en nosotros es efectiva para darnos vida. Que estamos creciendo, que vamos dando fruto, eso es lo que estamos viendo en la serie. Pero lo que estamos viendo aquí es que el que da fruto es porque ya nació de nuevo. Y el que no ha nacido de nuevo, por más abono que le echen, no va a dar fruto. Porque son dos realidades. Versículo 5. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Nota que Pablo comienza no con comportamiento externo, sino con la mente. Y eso hay que prestarle atención. Porque la mente en la Escritura no es solo el intelecto, es el centro de control. Incluye pensamientos, afectos, deseos, inclinaciones. Es lo que dirige la vida. Así que Pablo está diciendo, la manera en la que piensas revela la esfera a la que perteneces. Los que están en la carne, es decir, aquellos que no han sido regenerados, que siguen en Adán bajo el dominio del pecado, no son simplemente personas que cometen pecados visibles. Es una condición mucho más profunda. Es una esfera de existencia, un estado espiritual en el que toda la persona está orientada lejos de Dios. Estar en la carne significa que aunque una persona sea moral, disciplinada o incluso religiosa, su corazón no ha sido transformado. No vive para la gloria de Dios. En última instancia vive para sí mismo. Dios no es el centro de su vida, aunque pueda estar presente en su discurso. Su mente está orientada a la carne. Eso significa que sus pensamientos, sus valores, sus decisiones están gobernados por una perspectiva terrenal, humana, centrada en sus propios deseos. Puede buscar éxito, puede buscar aprobación, puede tener comodidad o incluso puede hacer cosas buenas, pero el motor interno sigue siendo el yo. En el fondo, la carne es una vida donde Dios no gobierna, donde no hay una sumisión real a Él, ni un amor genuino por Él. No hay una dependencia verdadera de Él. Por eso Pablo dice que la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios, no es neutral, no es simplemente inmadura, está en su naturaleza opuesta a Dios. Pero los que están en el Espíritu, es decir, los que han nacido de nuevo, en quien mora el Espíritu Santo, tienen una nueva disposición interna. Ahora empieza a haber un interés real por Dios y por las cosas de Dios. Y en el versículo 6, Pablo lleva esto a sus consecuencias. Mire lo que dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Esto no es solo descriptivo, es definitivo. La carne produce, ¿qué produce? Muerte. La carne produce muerte. Y no está hablando solo de una muerte física, está hablando de una muerte espiritual, una separación de Dios, un vacío
imposible de llenar lejos de Dios, una incapacidad de responder a Él correctamente. Pero el Espíritu produce vida y paz. Vida y paz. Cuando habla de vida, se refiere a una realidad espiritual, una relación restaurada con Dios, una obra interna de transformación. Y la paz de la que habla no es simplemente tranquilidad emocional, sino una reconciliación objetiva con Dios que luego produce estabilidad interna. Los versículos 7 y 8 profundizan aún más esta verdad. Dice que la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. No es que quiera, es que no puede. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Por más que lo intenten, no pueden. Porque están separados de Dios. No es que le falte información. No es que necesita alguna ayudita. Esa enemistad contra Dios no se somete y no puede hacerlo. Eso es lo que en teología se conoce como incapacidad moral. El ser humano en su estado natural no tiene disposición ni la capacidad espiritual para agradar a Dios de manera genuina. Por eso la salvación no es simplemente una mejora, es una transformación total. Por eso este término es tan necesario, nacer de nuevo. Es una vida completamente nueva. De ahí es que cuando Pablo habla de andar conforme al Espíritu, necesitamos entender bien lo que eso significa. Andar en el Espíritu no es una experiencia mística ni algo reservado para cristianos maduros o más avanzados. Esto no es por niveles. Tampoco se refiere simplemente a tener momentos espirituales o emocionales. Pablo está describiendo algo mucho más profundo. Andar en el Espíritu es vivir bajo el dominio del Espíritu, bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. Es la evidencia de que una persona ya no está en la carne, sino que ha sido trasladada a un nuevo reino. Es vivir conforme a la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Lo que nos dice el pasaje es que los que viven conforme al Espíritu ponen la mente en las cosas del Espíritu. Es decir, hay una reorientación interna. La mente ya no está dominada por los mismos deseos, los mismos intereses, los mismos valores o las mismas prioridades que había antes de nacer de nuevo. Y eso es muy importante, porque cuando habla de una mente renovada, de nuevos deseos y de nueva dirección de vida, no está hablando de algo que se queda encerrado en lo espiritual o en lo secreto. Está describiendo una transformación que se hace visible en nuestra vida. Es decir, si realmente estás andando en el Espíritu, esto no solo afecta tu vida devocional o tu vida dentro de la iglesia. No es que hoy, porque hiciste el devocional, fuiste más espiritual que ayer. Tú puedes hacer el devocional y aún así no estar andando en el Espíritu necesariamente. Es mucho más que esto. Estar guiados por el Espíritu, gobernados por el Espíritu o andar en el Espíritu afecta cómo tú trabajas. ¿Cómo tú estudias? ¿Cómo te comportas dentro de tu familia, en el hogar?
cómo cría a tus hijos, cómo trata a los demás, cómo responde a las injusticias, cómo participas en la sociedad. No es solo el domingo cuando voy a congregarme con los hermanos, es una vida gobernada por el Espíritu en todo, en cómo vivo día a día. Eso se va a hacer evidente. Una persona que anda en el Espíritu comienza a ver su entorno de manera diferente. Donde antes había indiferencia, ahora hay compasión. Donde antes había egoísmo, ahora hay servicio. Donde antes todo giraba en torno al yo, ahora hay un deseo real que Dios sea glorificado en todo. Y como otras veces he mencionado, ya no se trata de decir, es que yo soy así, o es que a mí me criaron así, o es que eso es lo que yo he visto toda mi vida. Si tu mente, si tu vida está gobernada por el Espíritu, eres una nueva criatura. Ahora tu orientación, tus deseos, tu motivación es agradar a Dios, vivir para Dios. Cuando voy a la iglesia el domingo, no, en todo. En cómo le hablo a los demás, en cómo trato al vecino, en cómo soy con los niños, con los ancianos, no importa. Porque yo quiero mostrar a Cristo, mi vida ahora está guiada por el Espíritu. Y eso, aunque no siempre sea intencional o estructurado, tiene un efecto, tiene un impacto. Porque cuando el que vive bajo el dominio del Espíritu trabaja con integridad, cuando ama con sinceridad, cuando vive con humildad, cuando busca el bien de otros, ¿sabe qué? Eso inevitablemente produce algo a su alrededor. Eso va a impactar. No estamos hablando de arreglar el mundo, no estamos hablando de establecer el cielo en la tierra, pero estamos hablando de que una vida gobernada por el Espíritu deja huella. Donde hay creyentes que andan en el Espíritu, hay luz en medio de la oscuridad, hay verdad en medio del engaño, hay vida en medio de la muerte. Eso es lo que Jesús quiso decir cuando habló de ser sal y luz. La sal preserva lo que se está corrompiendo, la luz hace visible lo que está en tinieblas. Así, mis hermanos, una vida dirigida por el Espíritu preserva en medio de la corrupción, alumbra en medio de la oscuridad. Donde hay creyentes que verdaderamente andan en el Espíritu, algo empieza a cambiar. Tal vez no de manera inmediata o espectacular, pero sí real. Hay una influencia distinta, hay una manera diferente de vivir. Poco a poco deja ver la obra de Dios. ¿No le han dicho a usted alguna vez, wow, tú cómo que está cambiando? O usted mismo, ¿cuántas veces habrá dicho, yo un año atrás no hubiese reaccionado igual? Yo no me hubiese quedado callado en una situación como esa. Y hoy en día, quizá a usted le llaman hasta tonto, cobarde, porque usted ha aprendido a dejarse guiar por el Espíritu. No a dejar que su naturaleza sea la que tenga la prioridad. Así que la pregunta no es solo si tú tienes nuevos pensamientos o si tú tienes nuevos deseos. La pregunta también es
¿Se está viendo eso en la manera en que tú vives? ¿Se está viendo en cómo trabajas? ¿Qué dicen los compañeros de trabajo de ti? ¿O qué pueden decir tus vecinos? Se nota que estás siendo gobernado en el Espíritu en la manera en que hablas, en cómo responde al pecado y al sufrimiento a tu alrededor. Andar en el Espíritu es algo práctico. Se va a notar. Porque Dios empieza a mostrar destello de la obra que está haciendo en ti. ¿Qué hemos visto en este pasaje, mis hermanos? Hemos visto 3 verdades fundamentales. Primero, que en Cristo ya no hay condenación. No hay un poquito, no mucho, no hay condenación. Si estás en Cristo, tú has sido perdonado, salvado, ya no hay condenación. Lo segundo que vimos es que esa libertad no es superficial. Es el resultado de la obra poderosa de Dios en su Hijo y su Espíritu. No es que Dios pasó por alto el pecado, lo ignoró y dijo, cuenta nueva. Es que ya fue saldada esa cuenta. Fue pagada por Cristo. Y lo tercero que vimos es que esa obra se evidencia en una vida transformada, una nueva manera de pensar, de desear, de vivir. Y todo esto nos lleva al corazón del mensaje de hoy. Andar por el Espíritu es vivir conforme a nuestra nueva identidad. No es que tú intentas convertirte en alguien diferente, es que en Cristo ya lo eres. Eres una nueva criatura. Ya no estás en la carne, ya no estás bajo condenación, ya no estás bajo el dominio del pecado. Ahora estás en el Espíritu y por eso tu vida está llamada a reflejar esa realidad. La pregunta es, ¿cómo respondemos a esto? Primero, eso es un llamado a que tú vivas desde tu identidad. No es un llamado a obtener una nueva identidad, es que porque tienes una nueva identidad en Cristo, estás llamado a vivir conforme a esa nueva identidad. No luchas para que Dios te acepte. Tú luchas porque ya has sido aceptado en Cristo. Eso es totalmente distinto. Tú no estás luchando por entrar en el autobús o en el barco o en el avión. Ya estás dentro. Ya estás en Cristo. Si has nacido de nuevo. Y eso cambia completamente la manera en que enfrentas la vida cristiana. Ya no obedeces por miedo al rechazo, sino que obedeces desde la seguridad de que eres amado en Cristo. Él te ama. Aún en ese día cuando temes, cuando fallas, ya no sirves para ganar el favor de Dios. Si tú crees, si lo que tú estás haciendo por el Señor es para que Él te dé más puntos, eso no sirve para nada. Lo que haces en el Señor lo hace porque ya Él hizo una obra perfecta en ti. Cuando fallas, no tienes que huir de Dios. Puedes correr hacia Él. Cuando obedeces, no te llenas de orgullo, sino de seguridad, de gratitud, de humildad. Vivir de tu identidad significa que tu relación con Dios no está basada en tu desempeño, sino en la obra perfecta que ya Cristo hizo a tu favor. Y podrás empezar a dar fruto,
No fruto que produces tú, sino los frutos que ya ahora Cristo, el Espíritu Santo, por la obra que ya Cristo hizo, va a producir en ti. En segundo lugar, esto es un llamado a que renueves intencionalmente tu mente. Pablo deja claro que la mente dirige la vida, es el centro. Por eso no puedes dejar tu pensamiento en piloto automático. No puedes dejar esos pensamientos libres, porque si hay algo que vuela rápido es la mente. Se llena de muchos pensamientos, pensamientos que no son buenos necesariamente. Por eso necesitas llenarlo de la palabra de Dios de manera deliberada y constante. Esto implica más que leer superficialmente, implica meditar, reflexionar, aplicar. Significa aprender a interpretar tu vida, tus luchas y tus decisiones a la luz de la verdad de la palabra de Dios. No a la luz de tus emociones, no a la luz de lo que te rodea, de la cultura. Hay que interpretar la vida. ¿Desde dónde? A la luz de la palabra de Dios. Llena tu mente de Dios. Llena tu mente de la palabra. En ese momento donde te quedas sin saber qué hacer, ese momento la palabra va a volver a tu mente. Si tú llenas tu mente de ella. Es lo que va a usar el Espíritu Santo para guiarte. No deje tu mente vacía, no la deje en piloto automático, llénala, satúrala de la verdad de la palabra de Dios. Una mente saturada de la verdad es clave para una vida guiada por el Espíritu Santo. En tercer lugar, esto es un llamado a que dependamos del Espíritu, no de nuestras fuerzas. La vida cristiana no se sostiene por disciplina humana, sino por dependencia espiritual. Tú puedes ser como aquel hombre que fue, ¿verdad?, del que habló Jesús y decir, yo no soy como este, yo ayuno, yo oro 3 veces al día, yo siempre doy ofrenda y diezmo. Puedes hacer todo eso, pero si no lo haces dependiendo del Espíritu, si lo haces tratando de ganar el favor de Dios en tus propias fuerzas, no tiene valor delante de Dios. Es depender de Él. No se trata de intentar ser más fuerte, se trata de rendirte a Él. Depender del Espíritu significa reconocer diariamente tu incapacidad y acudir a Dios en oración pidiendo ayuda para pensar, para desear y para actuar conforme a su voluntad. Significa caminar en sensibilidad a su dirección, responder a su convicción, confiar en su poder para producir en ti lo que Él está pidiendo. Él no te está pidiendo que produzca fruto por tus propias fuerzas. Él está diciendo, confía en mí, depende de mí, y el Espíritu va a empezar a producir esos frutos en ti por el poder de su Espíritu. No es pasividad, pero tampoco es autosuficiencia, es una vida activa sostenida por una dependencia constante del Espíritu Santo. Una vida que ama la palabra, que busca a Dios en oración y que deja que sea eso lo que guíe su vida. Cuarto, esto es un llamado a examinar la evidencia con honestidad, no para condenarte, sino para confirmar que el Espíritu está obrando en ti y para identificar áreas donde necesitas crecer.
La vida cristiana no es una introspección enfermiza, pero tampoco es un autoengaño. Es saludable detenerte y preguntarte, ¿estoy creciendo? ¿Hay evidencia de nuevos deseos en mí? ¿Hay lucha real contra el pecado? ¿Se está formando el carácter de Cristo en mí? Ahora, este examen no es para llevarte a la desesperación. Es para que puedas depender más y más de Él. Si ves evidencia, aunque sea pequeña, da gracias a Dios. Y donde veas debilidad, no te justifique, ni te rindas. Llévalo al Señor. Pide su obra transformadora. Y si hay alguien aquí en esta mañana que no está en Cristo, la mala noticia es que sigue bajo condenación. Porque los que están en Cristo no hay condenación. Para los que no están en Cristo, ¿sabe qué? Hay condenación. Eso es una mala noticia. No necesitas simplemente mejorar tu conducta. Necesitas una transformación radical que solo Dios puede hacer. La Escritura es clara, el problema no es solo en lo que haces, sino en lo que eres por naturaleza. Tú puedes intentar cambiar tus hábitos, puedes esforzarte por ser mejor, puedes incluso adoptar prácticas religiosas, pero nada de eso puede cambiar tu corazón. El problema es más profundo. Estás separado de Dios y no puedes reconciliarte con Él por medio de tus propios medios. Necesitas a Cristo. Y es solo la obra de Dios por medio de su Espíritu que puede hacerte nacer de nuevo. ¿Qué puedes hacer? Arrepiéntete, confiesa tus pecados. Dile, Señor, dame vida. Cámbiame. Porque no hay nada que pueda yo hacer más que depender desesperadamente de ti. Si aún no lo has hecho, clama a Dios, ora, pide, dame vida, transfórmame. Póngase de pie, mi hermano. Este es un buen momento para que puedas pensar, para que puedas evaluar, ¿estoy siendo guiado por el Espíritu? ¿Se está evidenciando en la manera en que vivo que mi vida está guiada por el Espíritu? En mi hogar, en el trato con mi esposa o mi esposo, en el trato con mis hijos, en el trato con los vecinos. En tu trabajo. Si hoy te das cuenta que no te estás dejando gobernar por el Señor, ora, ahí donde estás, clama. Dile, Señor, reorienta completamente mis pensamientos hacia ti. Quiero caminar guiado por ti. Dirígeme, guíame, gobiérname. Él lo hace por medio de su palabra en tu mente. Y cuando puedes decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Cuando puedes decir, soy nueva criatura. Cuando puedes decir, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Señor, en esta hora aquí estamos, reconociendo nuestra incapacidad para hacer las cosas a nuestro modo, para producir frutos espirituales en nuestras propias fuerzas. Pero también reconociendo que ya tú nos has dado vida en Cristo Jesús. Ya no andamos más en la carne, sino en el Espíritu, aquel que está en Cristo.
ayúdanos a andar por el Espíritu. Guíanos, Espíritu Santo. Gobierna tú nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestras decisiones. Ayúdanos a depender de ti. Y si hay alguien aquí en esta mañana que aún no ha nacido de nuevo, oh Señor, obra ese milagro de darle vida, vida espiritual, que pueda nacer de nuevo. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.